Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Darío Gil y hoy me gustaría conversar con ustedes varios temas sueltos sobre literatura, sobre todo aquellos que me escuchan, que me han venido acompañando en mis clases para escritores. Entonces, esta es una conversación que luego me gustaría que tengamos intercambios sobre lo que yo digo o como yo veo el mundo desde mi punto de vista como escritor. La literatura ha sido siempre, la literatura ha sido el elemento salvador que ha tenido el hombre, la humanidad, para encontrar su propio camino, en su propio discurso, más allá de los elementos mágicos religiosos. Y encontrar en la ficción, en la creación humana, una forma de seguir un camino propio de nosotros como especie. El humano encontró una forma de preservarse cuando empezó a contar su historia. Antes que contara su historia está la prehistoria. Está ese hombre que podríamos llamarlo primitivo, ese homínido en formación, en evolución, que sabemos por sus huellas que dejó de su existencia, sabemos sus huesos, sabemos hemos indagado su cultura. Además, también intentaron preservarse cuando hacían la pintura rupestre y veíamos todo lo que era su universo y como ellos lo veían, de la casa, de la cueva, de la alimentación, de las relaciones humanas. Inclusive hay pinturas rupestres eróticas que lo vemos en una actividad que además ha de ser muy cotidiana, muy normal, y ojalá no lo hubiésemos convertido en la moralidad en que la convertimos nosotros, para alejarnos y hasta separarnos de nuestra actividad, que no solo es reproductiva, sino que sirve para relacionarnos con otros seres humanos. Entonces el ser humano encontró ese camino de preservarse, de escribir lo que era, no solo lo que era como sociedad, sino empezó a normalizar la sociedad a través de escritos, en piedras, en tablillas de cerámica, de arcilla, en papiro, en donde encontró y creó símbolos y signos y símbolos para que otros lo entendieran y otros comprendieran las normas y cómo se comunicaba esa sociedad. Incluyendo costumbres y la forma en que era ese conglomerado humano. Siempre buscamos, desde el comienzo siempre se buscó preservarlo en lo escrito. Ya venía el humano con la tradición oral, contando y narrando lo que vivía, y seguramente fabulando lo que vivía, porque ese ser humano también le sucedía algo interno mágico, que soñaba. El sueño debe ser muchas veces una cosa muy aterradora y tenía que ver con el oráculo.
Tenía que ver con el mundo mágico, cerrar los ojos y ver que aventurábamos en algo distinto, incluyeron volar y demás y lo otro, y eso sucedía en las cabezas humanas porque no hemos variado mucho. Estamos muy cerca de la caverna, muy cerca, más cerca de lo que creemos. Nos aleja de la caverna la tecnología, la industrialización, el modo de vida donde todo es vendible, todo es comercio, pero estamos muy cerca de la caverna. Entonces, ese ser humano que tenía que explicar el mundo mágico, que soñaba y que estaba a expensa de la naturaleza era muy poderosa. No es lo mismo que llueva aquí hoy a que lloviera 5.000 años atrás, 4.000 años atrás, a expensa de los rayos, de los truenos, de las inundaciones, de las inclemencias del tiempo, de las inclemencias de la propia tierra con los terremotos, los volcanes. No había forma de controlar, tanto que agarraban a alguien puro y va al hueco a sacrificarlo para que el volcán se quedara tranquilo. Inclusive lo hacían con una virgen, era lo que cotidianamente se dice, una chica virgen pura, coño, cómetela al volcán para que para este desastre. Estaba el ser humano experimentando el control de un entorno que estaba tratando de entenderlo, y estábamos sometidos a esas fuerzas, y esas fuerzas se convirtieron para controlarla en los dioses, que además me imagino que esta asociación del hombre con los dioses, vamos a adorar al trueno para que el trueno no nos joda, y la lluvia, y para que haya buena cosecha, vamos a adorar a la diosa cosecha, vamos a negociar con quien mueve el cosmos de alguna manera, y si hay un chamán, además consumiendo brebajes que lo hacían cambiar la realidad, o le llamamos drogas, y veía y hablaba con esas fuerzas, y esas fuerzas empezaron a crear cultos para el control. El ser humano siempre quiso controlar y preguntarse qué era lo que pasaba más allá de. Y apareció la literatura. ¿Cómo aparece la literatura? Es nuestra primera lucha de librarnos de esas fuerzas. La literatura es el primer gran intento de separarnos de la tragedia que representa el vivir bajo las leyes de naturaleza y crear nuestras propias leyes. Lo que era inherente a nosotros, que era inventar, crear. Ya teníamos las herramientas que nos daba la historia para perpetuarnos. Ahora creábamos personajes nuevos, atados
atados a una historia, a una ficción y algo que no sucedía en la realidad, pero pertenecía o pertenece a la realidad. Porque mientras se habla de humanos, de conducta humana, es una realidad transformada en ficción. Fue nuestro primer paso para que alguien, lo que dirían por acá, pelearnos con Dios, que era pelearnos con las fuerzas de la naturaleza y nuestro destino. Era crear universos que no existían porque existían. Era narrar aventuras, narrar épicas. La historia se encargaría de algunos hechos de sus guerreros, de sus comunidades, de las proezas que ocurrían, pero había alguien que fabulaba eso, lo recogía de una manera en que la épica se hiciera importante y trascendental, y era transformar humanos casi en dioses. Eran humanos especiales. Los protagonistas de los primeros relatos son suprahumanos. Va a ser nuestra pelea constante con las fuerzas del cosmos. De eso se trata la literatura. Y el escritor empieza a jugar a ser Dios, porque empieza a ser eterno y empieza a enseñar a soñar. Y van a ser siempre nuestras peleas constantes hasta ahora. Desde la creación de la historia hasta ahora, el escritor tiene una pelea constante con el mundo mágico, creando su propio universo, en sus propios relatos y eternizándose allí. Como lo hicieron las religiones. Esos son los libros sagrados escritos, mandados a escribir por Dios. Pero son literatura. Cuando alguien te dice Mateo capítulo 15, versículo no sé qué cosa, y Génesis tal cosa, te está refiriendo a un libro. Es literatura. Para ti es una literatura sagrada. Para ti es la palabra de Dios. Dios es el escritor. Lo que tú son unos escribas ahí. Entonces, si Dios es el máximo escritor, esto es una competencia entre escritores. Es una competencia de creación de mundos mágicos, de seres mágicos, de historias. Quiere decir que el acto de escribir es un acto que es inherente al ser humano, a nuestra especie, por perpetuarnos, por dejar registrado lo que somos desde la ficción, porque desde su ficción vemos cómo es la realidad del hombre en su época, hasta dónde fue capaz de soñar, hasta dónde se le permitió soñar. Se le permitió soñar, porque a medida que aparecía y se controlaba el mundo mágico y se controlaban las fuerzas de la naturaleza, y las fuerzas de la naturaleza tenía quien las hacía,
el escritor comenzó a encontrar enemigos allí. Porque como creaba sus mundos nuevos y ya había un mundo que comenzaba a normarse a través de lo que comenzó a hacer luego las religiones, los sacerdotes, los que preservaban los ritos. Si salías de esa línea, venía lo que hicieron siempre las religiones, desde las primeras hasta las de ahorita, que fue controlar al ser humano a través del miedo y a través de la esperanza. Es una cosa mía, de Spinoza. A través del miedo y a través de la esperanza. La religión te condenaba si no la seguías, el miedo. Y la esperanza es que te daba un mundo mejor. Estar allí era estar protegido. Si no estabas allí, te aplastamos. Y la única manera de estar libre y de poder escribir era salir de allí. Y no salías de allí muy fácilmente, primeramente porque no sabías cómo salir de allí. Porque todo esto generó algo en el largo camino que ha tenido los seres humanos para destrozarse a sí mismos. Fueron las culpas. Soy culpable de haber salido de la normativa social, de la normativa de la fe, de la normativa de las creencias, de las normativas de la sociedad y de la cultura, para crear mundos distintos. Y ahí es donde los artistas se vuelven parias. Son considerados al igual que los ladrones y los bandidos, están todos en el mismo perol, porque están fuera de las normas. Desde Platón, que pateó a los poetas, y las ideologías copiaron la estructura de las religiones, de controlarlas a través del miedo, del pánico, del terror, de la represión y de la esperanza. Si estás conmigo, yo te doy todo. Si no estás conmigo, yo te condeno. Y toda ideología tiene un principio de orden religioso, creando personajes míticos dentro de los que crean la ideología, de la cual tienes que seguir con fe, porque si renuncias a eso, eres un traidor, mereces el infierno, mereces la condena, mereces la cárcel, mereces ser excluido de todos los beneficios de tipo social, porque son religiones y se comportan como tal. Es un momento que tú no sabes cómo salir de eso. Y la literatura ha sido la única vía de libertad que ha tenido el hombre. Inclusive uno como lector. Lo digo con una experiencia personal. Desde mi mundo como lector, solo los libros me sacaban del mundo común. Solo las aventuras y las ficciones de los escritores me sacaban del mundo común. Solo la poesía me daba mi esperanza, no la esperanza que me daba la fe y la estructura ideológica y el poder, porque esto se trata de poder, el control del ser humano se trata del poder. Los actos de fe se tratan de poder, los actos de los gobiernos y los controles del Estado se trata del poder. Solo ser libre en la literatura.
porque no todo es cultura. Yo no he dicho cultura. Ahora todo es cultura. Quiere decir que cultura es el holocausto. Cultura es las represiones donde mueren miles de gente. Cultura es no beneficiar a unos sectores para que mueran de hambre. Esos son procesos culturales. Eso es crueldad. El nazismo no es cultura. Es una manga de bandidos manipuladores de toda una sociedad. Es increíble, de toda una sociedad a través de signos, símbolos religiosos y a través del miedo y a través de la esperanza controlarlos. Y eso no es cultura. Así que la literatura siempre se dio, y es lo maravilloso, compañeros escritores, que yo esté hablando esto sin saber incluso hacia dónde voy, no me importa. Es fabuloso cómo la literatura se abrió paso a través de la historia y usando la historia para llegar hasta donde está hoy en día, desde el uso de la piedra y de las tablillas de cerámica, de arcilla, desde el papiro, desde dibujar y pintar en la escuela, en las piedras, dejar testimonio absolutamente de todo, hasta llegar a los escribas, hasta llegar a la creación de la imprenta y viajar a través de la historia, escribiéndose la historia por un lado y por otro lado los escritores ficcionando desde la realidad, creando una nueva realidad, siendo la misma realidad, que era la realidad del hombre, que era la realidad de sus sueños, y haciendo una maravilla que tiene que ver conmigo, lo que yo hago toda la vida. El hombre, el escritor, observaba el mundo, comprendía el mundo, entendía el mundo, lo pensaba, se liberaba de las normas, se liberaba del miedo y se liberaba de la esperanza para crear su propio mundo. E hizo todo este viaje maravilloso, y la literatura siempre ha encontrado una vía para manifestarse. Y entonces ahí aparece, desde los griegos afortunadamente, el teatro. El teatro, maravilloso teatro, porque no solo el personaje estaba en el papel, no solo vivía cuando lo leían, no solo vivía cuando narraban la épica y los demás escuchaban, no solo vivían porque alguien contaba el relato, sino que el héroe, el protagonista, podía ser personificado. Eso hace del actor una figura mágica divina, porque se iba a transformar en el delirio, en el relato y en los dioses que crean los escritores. El actor se coloca sobre los templos creados por los hombres para controlar a los hombres, y por corto tiempo sucede algo especial que solo le pasaba a los chamanes.
que solo le pasaba a la gente que entraba en delirio y era capaz de ver el futuro y capaz de predecir cosas. El actor era capaz de transmutarse y transmitir el relato vivo. Luego vendría el cine maravilloso y preservaba más esto. Pero la literatura no agonizó porque la base del actor, la base del cine y del teatro es la literatura, es la ficción, es el relato y la transformación de la realidad porque es real. Y todo lo que sucede en el teatro y todo lo que sucede en el cine es verdadero, inclusive cuando no lo parece, cuando ocurre en una galaxia lejana, o cuando viajan al centro de la Tierra, o cuando se pelea con monstruos. Eso es real porque es creado por seres humanos, y por eso es que lo vivimos con emoción, y por eso es que seguimos viéndolo, porque para nosotros es verdadero ese unicornio. No es ficción en el momento en que es real. Y es de las cosas maravillosas que le sucedió a la literatura, es haber creado el teatro para que saltara del libro la fantasía, sin que el libro se perdiera. Porque la literatura ha sabido adaptarse a todos los medios. Si vemos ahorita, las bibliotecas están solas. Nadie entra a una biblioteca, porque todo está ocurriendo en los medios virtuales. La literatura lo entendió, los escritores lo entendemos. Esta es la nueva forma en que nos estamos comunicando a través de las imágenes. El libro no se va a perder, el libro de papel existe y va a estar. O en la tablet. Ahí va a estar el libro. Alguien siempre va a estar contando un relato, alguien siempre va a estar inventando un relato. La literatura es imposible pasar sobre ella. Es imposible. Porque el hombre necesita contarse desde la historia y más allá, desde el relato oral, desde la prehistoria. Desde que el hombre entendió que tenía que emocionarse y protegerse. Escuché un relato no hace mucho de una antropóloga que no me acuerdo el nombre, que le preguntaban que cuál había sido la manifestación más clara de que la humanidad estaba teniendo sus características como las que somos nosotros ahora contemporáneos. El que le entrevistaba pensó hablar de las vasijas, de esto, de lo otro, de las pinturas. Y la antropóloga dijo, cuando encontré un fémur de unos huesos, encontramos que ese fémur había sido solidificado, había sido reparado por atención. En ese momento nos dimos cuenta que habían grupos humanos que protegían a los humanos que tenían problemas y necesidad. Un humano con la pierna rota no lo dejaron en el camino, sino que lo llevaron, lo cuidaron, lo atendieron y lo curaron. Habían rasgos del humano en ese momento protegiéndose. En el momento que el humano no dejó el cadáver tirado por el camino de algún ser querido, sino por ser querido, por saberse parte de ese ser que se iba, lo enterraba con todas sus cositas, collares, peroles, lo sepultaba y creaba un rito para despedirse
de quien estuvo alguna vez con ellos. Y de esas realidades surgían el mundo mágico para los escritores. Y como decía hoy en día, con la tecnología, sabemos que el libro va a cambiar y se va a modificar. Los nuevos escritores van a tener que usar toda esta tecnología y va a tener que combinarlo con imágenes, va a tener que crear un nuevo lenguaje sin que se pierda la esencia de la literatura, sin que se pierda para nada, porque alguien tiene que contar el relato. El relato forma parte de la ensoñación del escritor y el escritor tiene que tener claro la relación que tiene como autor. Es una relación directa con el lector a través de la obra. Y la obra es un hecho único que depende del autor y de cuál el autor está libre de los miedos y de la esperanza que te ofrecen los factores de poder, religiosos o ideológicos. Libre, porque si no lo está, entonces estás al servicio de esos factores. Entonces escribe sobre componentes que dependen de los factores de poder religiosos o de los factores de poder ideológicos. Eso no hace libre al lector, porque le está diciendo al lector qué debe hacer y cómo debe creer y cómo debe actuar. Y toda literatura que surja de los miedos del autor o del fanatismo del autor o de las malas intenciones del autor o del autor manipulador para que crean o sigan determinadas ideologías, ese libro es basura. Porque no le permite al lector soñar, sino a seguir normativas. Entonces eso no es literatura, bajo ningún concepto, aunque parezca, aunque esté disfrazado, aunque tenga la portada, inclusive sea un bestseller. No lo es. No lo es. No es el Quijote abandonado de la sociedad feudal, el hidalgo con título de nobleza, pero con el estómago vacío, recorriendo la Mancha, algún lugar de la Mancha, y creando un mundo mágico desde la realidad, de lo que veía y observaba y fantaseaba. Un gran camino agarró la literatura hispana, un gran camino. Y ahora que menciono eso, me gustaría mencionar algo. Nosotros, escritores, somos los historiadores que ficcionamos la realidad para que la realidad tenga un lenguaje libre, más allá de los números, de los hechos, tenga el alma de lo que sucede o de lo que sucedió a través de los relatos. Somos testigos de lo que vivimos y tenemos que tener una identidad. Nosotros, yo soy venezolano y yo soy de una cultura dominada, acomplejada de lo que es. Primero tenemos una gran negación de nuestra hispanidad. Yo me estoy comunicando con ustedes con el castellano, con el español,
idioma que hablamos millones y millones de seres humanos. Es la lengua más hablada del mundo occidental. Una lengua maravillosa para comunicarse, completa, con unos orígenes estupendos y con un mundo mágico de que viene desde nuestra hispanidad maravillosa, que da un Cortázar, que da un Carlos Fuentes, que da un Gabriel García Márquez, que da un Vargas Llosa, que da un Carpentier, que da un Gallegos, que da un Arturo Ullar Pietri, que da un José Ignacio Cabrujas, que da el Inca Garcilaso de la Vega, que da Pablo Neruda, que da Rubén Darío, que da Miguel Ángel Asturias. Es un mundo maravilloso. Que acuna poetas como Federico García Lorca. Es una lengua maravillosa, que debemos sentirnos orgullosos de nuestra hispanidad. Lo peor que nos ha pasado a nosotros como cultura de este lado de América es no entender lo maravilloso de nuestra hispanidad, porque entonces vienen factores ideológicos, aún peleándose con la conquista, con la colonización, con esos procesos históricos que ya pasaron y que crearon este mundo y que crearon esta sociedad y que no se puede modificar y que eso es lo que somos. Y todos nuestros procesos culturales están atados a nuestra hispanidad. Entonces la negamos y miramos hasta con envidia el proceso histórico y literario del mundo sajón, el de los británicos y el de los norteamericanos, y sentimos que ellos están privilegiados. La ruta que ellos agarraron fue otra. Vean a Shakespeare. Shakespeare nunca se peleó ni con el poder ni con la religión ni con la fe, nunca. Shakespeare fue un monárquico, una exaltación del poder de los reyes y de la fe. El problema de Shakespeare era el problema de las fuerzas y de las condiciones humanas y de las pasiones, de la tragedia, del destino humano, de las preguntas del destino. No me queda del destino, además del mundo de las brujas, de la fantasía, de los seres oscuros. Por ahí se fue la cultura sajona. Por eso a mí me parece tan horrible el Halloween en San Fernando de Apure, disfrazando a los niños de brujitos. Seguimos haciendo un teatro infantil donde los protagonistas son brujas, dragones y eso. No es nuestro mundo, porque somos muy acomplejados. Creemos que el mundo sajón es un mundo mejor que el nuestro. Y nos hemos estancado como sociedad. Y se frena Latinoamérica. Se obstina en crecer y desarrollarse, porque como se niega a sí mismo, es que negar nuestra hispanidad es negar a la mamá,
Cambiar los valores hispanos, pegarle a la mamá, es no reconocerla. O donde quiere que viene la Virgen de la Guadalupe, o donde viene el baile del mare mare. Y el joropo. El joropo, por ejemplo, aquí como Venezuela, que es el baile nacional. Ese es el fandango andaluz, que se bailaba en la zona del llano, en pequeña, la gente vivía como en chocita, que le llamaban soropo, y la gente iba para un soropo a divertirse, había músicos y demás para bailar fandango, y en esos soropos se convirtió en joropo, y hoy en día es nuestra cultura, nuestra identidad como nación. Entonces, vamos a negar todos esos procesos. Negar esos procesos es negarnos nosotros como sociedad. Entonces, cambiando los nombres, por nombres indios, por nombre acá, por lo otro, y nos negamos a nosotros mismos, ya somos esto. Ya somos esto. No podemos echar para atrás la máquina, porque esta es una sociedad que no quiere avanzar, y si la jalamos para atrás, es peor. Es peor. Y lo peor que la lanzamos hacia atrás a través del miedo y de la esperanza. Entonces la literatura muere, y muere el arte. Muere toda manifestación de progreso intelectual. Entonces la identidad es muy importante, con amigos míos, escritores, porque esos son lo que ustedes son. Y si escriben partiendo de una sociedad vencida, de una sociedad complejada, tratando de escribir neutro para ver si el mundo anglosajón los descubre y terminan en Hollywood, ¡wow! Los mexicanos tienen una experiencia hermosa en el cine. Amores Perro, una obra exitosa para su autor, González Iñárritu, y llegó a Hollywood contando historias de la lectura mexicana, que es Roma, la película de Cuarón, que es Roma, que es su mundo, su universo, y hace una obra de arte maravillosa y gana premios internacionales de una obra de arte partiendo de su realidad, y de su realidad más inmediata, que era su propia niñez, y del mundo que le tocó vivir, de venirse dentro de su niñez, la masacre de Tlatelolco, y ver y comprender y entender que ese entorno era el entorno que lo iba a hacer un gran cineasta y un gran hombre culto y un ser humano maravilloso, dador de belleza y de gran literatura, de gran cine. Hoy en día, gracias a Roma, a la colonia Roma del DF México, entendemos la realidad de ese momento a través de una historia, a través de una ficción, a través de una aventura. Nos sale caro negarnos a nosotros mismos, le ha salido caro, el ser unos acomplejados nos ha salido caro. Hay sociedad que a mí me espanta, como la chilena, que parecía que se acercaba tímidamente al desarrollo, y deciden que no se lo merecen, que merecen la cueva todavía, y destruyen lo bueno que había construido a través de ideologías que usan justamente el miedo
y usan la esperanza para acabarse como sociedad. ¿Y los chilenos libres? ¿Los chilenos libres dónde están? ¿Dónde están esos artistas, esos escritores en función de las ideologías? Mal camino, porque eso es manipulación, mal camino. Porque la literatura y el arte siempre serán libres, siempre. Entonces no podemos ser acomplejados por lo que somos. Millones de venezolanos se han ido de Venezuela porque se está volviendo tierra de nadie, porque los procesos de identidad cultural se perdieron porque sus artistas, sus escritores tuvieron miedo de sí mismos como cultura. Y nosotros somos los que damos y englobamos el proceso cultural, la escritura, la danza, el teatro. Ya lo he dicho otras veces acá, si yo llevo a los niños a ver teatro, una escena de brujas, de trabajo medieval, europeo, los niños no se ven allí. Yo me acuerdo con una sobrina mía que empezó a llamar al cierre, como le llamamos nosotros, empezó a llamar zipper, como le dicen los mexicanos, porque como ve tanta televisión traducida a ese lenguaje neutro que es realmente el acento mexicano, no existe el acento neutro, sino el acento mexicano, sin el cantadito, pero es lo mismo con el zipper. Y yo le pregunté, ¿de dónde eres tú? Le pregunté a mi sobrina, ella me dijo, soy mexicana. ¿What? Sí, yo soy mexicana. Digo, no, tú eres venezolana. Y ella se extrañó. Ella, que siendo criada por la televisión, ella pensó que era mexicana. Así que el proceso de transculturización no solo ocurre con los sajones, sino con los que doblan a los sajones. Y eso hace nuestra sociedad mucho más arrinconada. Necesitamos escritores, necesitamos gente del teatro y del cine que interprete nuestra realidad y la vuelva ficción, sin la negación de lo que somos, porque hacia dónde vamos como sociedad, a extinguirnos, claro que sí, nos vamos a balcanizar, nos vamos a pulverizar como sociedad, estamos destinados a eso, porque si no tenemos un piso, una razón de estar, no tenemos una identidad, nos vamos a desaparecer como sociedad. Sobre todo en este momento llamado posmodernidad, o los últimos resabios de la posmodernidad, porque la modernidad comenzó maravillosa. La modernidad comienza con una de las grandes peleas, que es pelearse con los factores de poder, tanto mágico-religiosos como los poderes ideológicos. El hombre del Renacimiento, cuando redescubre a Grecia, a Roma, el hombre del Renacimiento que descubre que la Tierra es redonda y que la Tierra no es el centro del universo como todo el mundo creía desde el medioevo. Y entonces viene Copérnico y dice, no, nosotros somos un pobre planeta azul en el medio de en un sistema solar, aquel centro es el Sol.
Este es un planetica que da vuelta alrededor del Sol, ni siquiera es el más grande, ni siquiera es el más importante. Es una porquería de planeta girando ahí. Y el Sol tampoco es tan gran vaina. Hay otros soles, hay otros universos y hay otras galaxias. Empiezan a través de la ciencia, a través del conocimiento, se empieza a desplazar los factores mágicos que siempre ha hecho la literatura, y la modernidad hace eso. Se descubre América, se descubren nuevos seres humanos, se descubren nuevas culturas, nuevos estilos de vida. La tierra ya no es gran huevonada. Y además la iglesia se divide, ocurren los cismas religiosos, aparece Lutero, protestan, y el arte agarra un camino de belleza a través de los grandes maestros renacentistas. Todo esto va a romper en un periodo que es la época de la revolución industrial. La modernidad va arrinconando el pensamiento que te condiciona, que te atrapa, que no te deja crecer a través de la ciencia, pero también ahora a través de la industria. Ahí lo entiende el arte, la literatura, se pliega, se universaliza y todo cambia. Al aparecer la fotografía en el siglo XIX, los pintores se les acaba la chamba por los mecenas. Ahora se fotografían, no necesitan del pintor. La fotografía luego va a dar origen a otro hijo maravilloso, otro arte maravilloso, que es el cine, que es una fotografía en movimiento. Y ahí empieza todo a transformarse. Pero todo empieza a ser mercancía, negocio, comercio. Y el moderno, el pensamiento moderno dice, mira, yo no voy a interpretar la realidad porque eso lo hace la ciencia, la fotografía interpreta la realidad, yo voy a interpretar la realidad. Y aparecen entonces todos los movimientos, el puntillismo, el dadaísmo, todos los movimientos más allá de los movimientos más allá del romanticismo que queda atrás, a llegar a Picasso y llegar a manchas ya, a salir del cuadro. Ya no era la realidad, ya no era el hombre como lo era, eso se encargaba la fotografía y todo el mundo que reflejaba los hechos reales. Ahora el arte empezaba transformando y transformando su visión del hombre, hasta ya no pintar al hombre más, ya no aparecer más. Y ya se había peleado completamente con los factores religiosos. Se acabaron la pintura de las vírgenes, los santos y todas esas cosas. Se habían acabado ya. El mercado, el gran mercado ya no compraba esas cosas. Y cuando lo compraba era como una cosa de poder. Adquirir los cuadros antiguos de los grandes maestros era poder, era mercancía. Y mercancía que te daba estatus. Y todo se volvió mercancía. Ya no se hacía arte para el gozo del espíritu, sino para vender. Hasta que aparece Andy Warhol y pone en un museo una caja de brillo
un grupo de cajas de brillo idénticas a las que venden en el supermercado, hecha a mano y firmada por él, pero idéntica a la del supermercado. Las de él cuestan millones y las del supermercado cuestan unos cuantos centavos de dólares. Y entonces aparece un objeto que tiene doble valor y doble discurso. Si estas cajas pintadas por Warhol cuestan millones y la cajita de publicidad de brillo cuesta 3 lochas, pero es igual, entonces esto es arte. Eso es arte. Y eso fue una gran pregunta que se hizo. Y los museos terminaron haciendo cualquier cosa, exhibiendo urinarios, haciendo performance. Ya artistas que habían roto con el marco, roto con la estética de la modernidad, y comenzaba la posmodernidad, donde todo era arte, donde todo era cultura, donde había que destruir todas las ideologías, todo lo que estaba, donde la desesperanza era la que reinaba porque ya todo estaba hecho, y donde todo, absolutamente todo es mercancía, todo, absolutamente todo tiene valor. Y en ese momento la literatura sufre mucho, porque la literatura entiende que se tiene que mercadear y se vuelve en el libro de autoayuda, y entonces creemos que Coelho es escritor y aparece toda la basura literaria que aparece durante este periodo de mediados del siglo XX hasta ahora, donde ha sido basura tras basura, porque todo es complacer al lector, que es un comprador, no de arte, sino de entretenimiento. ¿Por qué? Porque está siendo avasallado por la imagen que te da la televisión y la imagen que te da el cine, con la lectura anglosajona. Y se arrincona más nuestra identidad, porque ahora el control de lo que es el proceso cultural y el proceso artístico es a través de lo que yo veo, no de lo que leo. Y aparecen las redes sociales y toda la cultura se reduce a un meme. Y si las noticias son buenas, falsas, mentiras, verdad, ya no existe ninguna barrera. Y ya en este momento no hay ninguna barrera de lo que es bueno es malo, lo que es justo es injusto, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es malo, lo que es bueno. Los límites se desbarataron. Una obra de arte, ¿cuándo es una obra de arte? ¿Quién lo dice? ¿Quién es capaz de evaluar una obra de arte? Si un urinario es una obra de arte, si una mujer pegando gritos y revolcándose desnuda en la pared haciendo un performance es una obra de arte. Y todo esto está llevando esta sociedad en este momento. La literatura está allí recogiendo todo este proceso, adaptándose a todo este proceso, y todos los factores de arte se están tratando de entender lo que está sucediendo. Y sabemos que ahora todos estos procesos están en manos de los que mercadean, de la oferta del mercadeo, del manejo de los mercadeos, del manejo de las figuras que te da el mercadeo, de los actores famosos que mercadean, de lo que está de moda. Si los zombies están de moda, pues a mercadear zombies.
porque ya a nadie le interesa una obra de arte, porque como no se sabe qué es, los museos ya deberían ser cerrados todos, las bibliotecas ya están casi cerradas porque nadie entra. Entonces, es una época de destrucción de los procesos culturales, de una negación profunda del arte, porque todo es mercancía. Y solamente el que vende y el que negocia sus productos artísticos es artista. Para el comprador, el lector, el espectador, que invierte plata para que lo entretengan. No para que piense, porque es una sociedad que ya no piensa. Porque piensan las máquinas, piensan los procesos que lo controlan. Y entonces los antiguos factores de poder que te controlan a través del miedo y de la esperanza regresan. Y regresan como monstruos. Y la democracia posmoderna está generando monstruos. ¿Por qué? Porque antiguamente, creo que lo hablé en una anterior conversación con ustedes, antiguamente las sociedades eran sólidas, como dice Bauman, sólidas. En la modernidad la gente tenía las cosas para siempre. El trabajo, 30 años dando clases en el mismo lugar hasta que te jubilaban en la misma empresa, vivías allí, morías, comprabas una casa para toda la vida, necesitabas un mundo estable, te casabas y te calabas todo, pero la familia era importante, los hijos eran importantes, cuidar al abuelo es importante. Ya nada de eso, todo eso se desbarató. La sociedad donde había unos ricos explotadores y el proletariado, eso no existe, el marxismo es inaplicable. Todo lo que quieran aplicar marxismo y cualquier tendencia de izquierda se revienta en esta sociedad, es atraso. ¿Por qué? Porque ya no existe el proletariado explotado, se autoexplota. Todo el mundo se autoexplota. La gente quiere trabajar 20 horas para ganar más plata. La gente trabaja en un lugar y luego trabaja en la tarde y en la noche hace otra cosa para ganar más plata. La gente necesita es dinero, la gente no necesita sueldos y quedarse en el mismo lugar. El explotado de antaño ya no existe, existe un autoexplotado, un ser humano que necesita adquirir y adquirir y adquirir porque es lo único que le da satisfacción. No hay lucha social obrera de ningún lado, en ningún lado. Porque si ponen una fábrica y se ponen cómicos los empleados porque no les pagan bien, lo que hace el dueño es desmantelar la fábrica por cosas de las nuevas tecnologías y se lleva la maquila por otro lado, se la lleva a Costa Rica o Bangladesh. Allá van a producir sin problema porque ya necesitan trabajo. El proceso de desindustrialización de los Estados Unidos se debe a eso, se llevaron la fábrica para otros lados. Mataron los sindicatos. El proceso histórico es otro ya. No existe la clase media y la gente que tiene mucho. La gente que tiene mucho es la que ganó. Aquí ganó la plata, aquí ganó la mercancía, aquí ganó la sociedad de consumo. Todo lo que queda abajo es un lumpen sin ninguna posibilidad de cultura, de educación ni nada. Y lo saben. Ese lumpen es el que lleva a los ricos al poder para que vuelvan a traer la fábrica y vuelvan de nuevo a hacer la estructura de la sociedad moderna y no lo que la sociedad posmoderna se convirtió. Todo esto lo dice Bauman, tesis que a mí me gustan mucho.
y le llama modernidad líquida. Y eso es lo que nos enfrentamos ahora. Un actor antes pertenecía a una compañía de teatro y crecía y se desarrollaba ahí y estaba con su maestro por años, orgulloso del discurso del maestro. Eso se desbarató, las grandes compañías de teatro se perdieron. Ahora el actor se mueve donde le contratan y le dan plata. Inclusive un actor de teatro antes no le gustaba la televisión porque consideraba que la televisión era una raya, y ahora no, ahora necesita de la televisión para volver a ser una mercancía más costosa. Él sabe que es una mercancía. Él sabe ahora que todo lo que hace es una mercancía, que tiene que manejar la publicidad, que tiene que atraer gente, que tiene que inclusive hacer estafas, tanto de casting como de tema, para que venga la gente y deje dinero, porque le interesa para un carajo el producto artístico, porque nadie sabe que es un producto artístico ya. Y todo esto está moviendo los monstruos nuevos de la represión, de sociedades totalmente fundamentalistas. Estos movimientos extremos comienzan a aparecer y a asfixiar y a controlar el mundo. Las mujeres queriendo destrozar, matar y cercenar el hombre sin derecho ya, aplastándolo, porque hay que aplastar la sociedad patriarcal y golpearlos y desaparecerlos y pulverizarlos completamente de una forma enfermiza. O los movimientos de la sexodiversidad, que entonces quiere que la sociedad se vuelva, abra todos sus patrones sexuales, todos sus patrones desde los géneros y de las diferentes manifestaciones sexuales, y se les dé prioridad. Entonces empieza a seccionarse absolutamente todo. Y Europa tiene un rollo muy grande, porque Europa va camino a una pelea de cultura. Europa va camino a pelearse con el Islam. Y Europa sabe que es monstruoso lo que viene. ¿Por qué? Porque sabe que el cristianismo no fue bueno en sus comienzos. El cristianismo mató millones de personas. La implementación del cristianismo en el mundo se hizo a través de muchísimos cadáveres, de destrozar otras culturas. Y fue implementada la fe a base de represión. ¿O acaso la Inquisición, que fue un jueguito de dados? Y el sometimiento de los pueblos, ¿tú crees que fue? Y la extinción de pueblos completos fue un jueguito chévere. El cristianismo pasó por esto, y fueron sus artistas, sus literatos, los que siempre intentaron escaparse de los controles, del miedo y de la esperanza, los que lograron avanzar el mundo, desde los renacentistas hasta ahora. La deformación al final de los modernos fue como quisieron hacer una reinterpretación del ser humano. Además, los europeos se mandaron 2 guerras y se autodestruyeron entre ellos. Apareció Papá Salvador, que los Estados Unidos, y ellos mismos, que odian tanto la potencia norteamericana, es dura. Y ahora tenemos que enfrentarnos a lo que siempre le pareció a Europa un mundo oscuro, que fue el Asia. Y ahora vienen los chinos, y los chinos son felices con los gobiernos represivos, porque ha sido siempre su estilo de vida. No necesitan la democracia, y no necesitan la deformada democracia posmoderna. La democracia posmoderna es una porquería. ¿Por qué? Porque el elector
que es un consumista buscando no aburrirse, vota por el que hace más show, no por el mejor, sino por el que está en televisión y es más simpático y una figura que lo entretiene más. Entonces los electores, los candidatos son gente que hacen show, tienen programas de televisión, son imágenes. ¿O porque tú crees que Bush ganó? ¿O porque en nuestro caso Hugo Chávez se mantuvo en el poder haciendo un programa dominical, un espectáculo? Y en el poder en todos lados. Porque incluso cuando intervienen, tú los ves en España, que intervienen en el Congreso de ellos, tú ves cómo se debaten, cómo son espectáculos, cómo tienen un lenguaje fuerte, cómo ven y ponen, imaginan cuando están hablando mal y ponen la cámara cerca, son espectáculos. Están gobernando a través de la imagen, a través del espectáculo. Y la gente vota por el que haga mejor show, porque el que se monte en la tarima y canta y baila y salta y los entretiene. Hay una gran deformación. La democracia posmoderna, la masa electora es una masa muy mediocre, llevando mediocres al poder. Y sobre todo es el triunfo del populismo de nuevo. Todo lo que mueva lo popular va a triunfar en el mundo de la democracia actualmente. Así que te eligen los peores y los peores eligen los peores. Y esa es una deformación enorme que existe en la democracia posmoderna. Y los chinos lo saben. Y los chinos vienen con toda su visión de estructura de poder bien clara, donde no les interesa chinos votando, y chino bajo norma, chino produce y chino hace feliz a jefes. Y lo que nos viene son estos factores represivos muy fuertes. Nos viene una sociedad ultraconservadora. Y el escritor, el artista va a tener que sobrevivir a eso si escapa de los factores que van a tratar de controlarlo y ya los controlan. Entonces hacen arte en función de ideologías y en función de tendencia. Entonces alguien que escribe especialmente para las mujeres feministas solamente escribe para esta gente extrema, o alguien que hace literatura para hablar de la sexodiversidad, dejando excluido al hombre. Y se supone que no debe haber diferencia en nadie, ni en hombre ni mujer, ni en homosexualidad, ni en blanco, ni en negro, ni en azul, ni chiquito, ni torcido, que todos debemos ser iguales y que no debemos cementar más la sociedad y que los derechos civiles son para todos y punto. Aquí nadie debería estar peleando por derechos civiles de nada. Si todos fuéramos todos amparados a la ley por igual, no necesitamos de todos estos payasos que están aplastando a la sociedad con sus protestas muchas veces ciertas, porque la discriminación existe, es cierta, y en las sociedades cada vez que se están haciendo cada vez más conservadoras, eso va a suceder, porque el movimiento globalizador muere, se acaba, fenece, regresan los nacionalismos, y ahora con el coronavirus, con la sociedad parada, cerrando fronteras, aumentando la xenofobia, nos viene de nuevo feudos cerrados, totalmente cerrado. La globalización ha fracasado. Después de este fenómeno de haber parado el mundo completo y haber sospechado que alguien pudo haber hecho intencionalmente esto, viene una sociedad cambiada y con mucha desconfianza con el vecino de al lado.
porque fue capaz de destruir nuestra tranquilidad, nuestro desarrollo y nuestro estilo de vida. No es fácil andar por la calle todos tapados, todos con miedo y todos desconfiados. Es una sociedad nueva. Nos queda literatura, nos queda el arte, que siempre va a tener que buscar ser libre. No sé hacia dónde fue esta conversación, pero bueno, aquí se las dejo y quien me escucha, gracias.